Cuando la noche cayó, don Pedro Morales, un destacado magnate de la moda reconocido por su exclusiva cadena de boutiques de lujo, regresaba a su hogar tras una jornada agotadora. Había decidido conducir él mismo, aprovechando la tranquilidad de la carretera casi desierta para escapar del bullicio de la ciudad. El aire fresco nocturno le acompañaba mientras sus pensamientos divagaban, perdido en el silencio de la noche, mientras avanzaba hacia su mansión en las afueras. Sin embargo, su viaje tomó un giro inesperado cuando, a lo lejos, distinguió una figura solitaria en el borde de la carretera. La tenue luz de los faros de su automóvil iluminó a una anciana que caminaba con dificultad, enfrentándose al viento de la noche. Movido por la curiosidad y la preocupación, don Pedro detuvo su vehículo sin dudarlo. Mientras se preguntaba qué circunstancias podían haber llevado a una mujer de su edad a estar sola a esas horas, salió de su coche y se acercó con cautela. La anciana, envuelta en un chal gastado, parecía ajena a su presencia, continuando su camino con paso firme. Su cabello plateado se agitaba al compás del viento, y sus ojos transmitían una mezcla de determinación y tristeza. «Disculpe, señora», comenzó don Pedro con un tono amable y respetuoso, «¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda para llegar a algún lugar?». Su voz reflejaba la empatía de un hombre que, a pesar de su éxito y riqueza, mantenía intacto su sentido de compasión. La anciana se detuvo al escucharle. Giró hacia él con una mirada profunda que parecía atravesarlo, y de repente comenzó a cantar una melodía cargada de nostalgia, Amor Eterno. La elección de la canción dejó a don Pedro desconcertado. Parecía que aquella mujer desconocida podía ver los rincones más ocultos de su alma, aquellos que había tratado de sepultar con el paso del tiempo. Su voz era clara y emotiva, y cada nota parecía arrancar de don Pedro recuerdos que creía olvidados, un amor perdido, un pasado más luminoso. Conmovido y perturbado, permaneció inmóvil, dejando que la canción llenara la noche y sus pensamientos. Un homenaje a los amores que perduran más allá del tiempo y de la muerte, le recordaba su propia vulnerabilidad. ¿Cómo conoce esa canción?, preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el murmullo del viento. La anciana sonrió tristemente, como si compartiera un secreto largo tiempo guardado. Es una canción que toca el alma de aquellos que han amado verdaderamente, y todos, en algún momento, hemos tenido un amor eterno. La respuesta dejó a don Pedro reflexionando sobre las coincidencias de la vida y los misterios del destino. Mientras la anciana reanudaba su caminar bajo la luna. Él sabía que esa noche no sería una más para olvidar, sino un recordatorio de que el pasado siempre encuentra un camino para volver a nosotros, a veces en las formas más inesperadas. Don Pedro, tras detener su vehículo, observó detenidamente a la anciana mientras se aproximaba. Su rostro estaba surcado por arrugas que narraban una vida llena de experiencia y desafíos. Vestía de manera sencilla, con una modesta bolsa de tela colgada al hombro que parecía contener lo poco que consideraba esencial. Al presentarse, don Pedro sintió una mezcla de respeto y compasión por la anciana. Motivado por un impulso altruista, se ofreció a ayudarla. ¿Puedo ofrecerle un pasaje en mi automóvil?, preguntó con una voz amable y preocupada. No es seguro para usted caminar sola por esta carretera a estas horas de la noche. Ante la visible fatiga, una sombra de temor en sus ojos, la anciana aceptó la oferta de don Pedro con gratitud. Él la ayudó a subir al coche con cuidado, asegurándose de que estuviera cómoda antes de reanudar el viaje. Una vez en camino, don Pedro intentó iniciar una conversación, preguntándole si necesitaba algo y ofreciéndole su ayuda. La anciana le agradeció con una sonrisa débil, manteniendo un aire de misterio. Don Pedro no pudo evitar sentir que había algo vagamente familiar en ella, aunque no podía precisar qué era. Intentó descubrir más acerca de su enigmática pasajera con preguntas cuidadosamente formuladas, pero ella respondía con monosílabos o se quedaba en silencio, perdida en sus propios pensamientos. Disculpe mi curiosidad, ¿pero qué la llevaba a caminar sola por esta carretera tan tarde?, preguntó don Pedro, tratando de entender la situación de la anciana. Aunque ella era reticente a hablar, cada interacción breve dejaba entrever un fondo de historia que don Pedro anhelaba comprender. Observando su cuidado y sus modales, la anciana finalmente comenzó a abrirse, compartiendo retazos de su vida que despertaron aún más la empatía y el interés del empresario. El encuentro con la anciana en una carretera solitaria a altas horas de la noche dejó a don Pedro, un hombre de vasta fortuna y experiencia, lleno de sorpresa y desconcierto. La visión de esta mujer frágil enfrentándose sola a la oscuridad lo llevó a preguntarse sobre su estado de ánimo en tales circunstancias. ¿No siente temor en un lugar tan desolado a estas horas?,
Preguntó con una mezcla de preocupación y asombro, observando cómo la anciana se mantenía en silencio, evitando mirar directamente hacia él. Con la intención de proporcionar consuelo y disipar cualquier posible preocupación que ella pudiera tener sobre sus intenciones, el hombre añadió con tono: no deseo causarle molestia alguna. Mi única intención es asegurarme de que llegue a salvo a su destino. La noche oscura y fría parecía aún más intensa con el silencio que se extendía entre ellos a lo largo de la carretera vacía. Las únicas luces eran las del vehículo que iluminaban brevemente el asfalto delante de ellos. A pesar de los esfuerzos de don Pedro por iniciar una conversación y llenar el silencio, la anciana continuaba sumida en su propio mundo, apenas respondiendo y manteniendo un enigmático silencio. La gratitud se reflejaba en su rostro, pero sus palabras eran escasas, lo que llevó a don Pedro a considerar si tal vez la mujer tendría alguna dificultad para hablar. Mientras más trato de dialogar con ella, más me percato de su reticencia a conversar, pensó, sintiéndose cada vez más intrigado por la misteriosa figura que tenía al lado. La familiaridad del rostro de la anciana añadía un aire de misterio aún más profundo a la situación. Mientras la observaba ocasionalmente a través del espejo retrovisor, don Pedro estaba casi convencido de que había visto a esa anciana antes, pero no podía precisar dónde ni cuándo, lo que agudizaba su curiosidad y confusión en esa inusual noche. Durante el recorrido, don Pedro persistió en su esfuerzo por entablar diálogo con la enigmática acompañante, lanzando una tras otra pregunta con la esperanza de descubrir algo sobre su identidad o su historia. Sin embargo, la mujer continuaba envuelta en su manto de silencio, impasible ante cada intento de comunicación. De manera abrupta y sin previo aviso, un sonoro estallido cortó la tranquila atmósfera nocturna, seguido por una perturbadora pérdida de estabilidad del vehículo. Don Pedro sintió como el coche comenzaba a comportarse de manera errática, con los neumáticos chirriando violentamente contra el asfalto mientras luchaba por mantener el control. El aire se llenó de tensión y peligro inminente a medida que el estruendo de los frenos y el agudo chillido de las llantas desgarraban el silencio previamente imperante. La situación se volvió caótica en cuestión de segundos, sumiendo al millonario y su pasajera en una realidad abruptamente peligrosa. El automóvil, ahora casi inmanejable, zigzagueaba por la carretera en un baile caótico y descontrolado. El millonario, con manos firmes y un pulso acelerado, luchaba por detener la veloz carrera de su coche hacia una posible catástrofe. Finalmente logró detener el vehículo, aunque no sin dificultades. Respirando hondo para calmarse y recobrar la compostura, bajó del coche y se dirigió hacia la rueda trasera derecha, donde había sufrido un evidente pinchazo. Con determinación y la práctica de quien ha enfrentado situaciones críticas antes, se dispuso a cambiar la llanta dañada. Las herramientas necesarias estaban en el maletero y con movimientos precisos y metódicos, comenzó la tarea de reemplazo, decidido a superar este imprevisto y continuar su camino bajo la oscura envoltura de la noche. Tras cambiar la rueda pinchada y asegurarse de que todo estaba en orden, don Pedro se reincorporó al vehículo, listo para reanudar su viaje nocturno. Sin embargo, al asentarse en el asiento del conductor y mirar por el espejo retrovisor, se encontró con una sorpresa que descolocó toda su percepción de la realidad. La anciana, su silenciosa pasajera, había desaparecido sin más. Aturdido y confundido, don Pedro salió rápidamente del vehículo y comenzó a inspeccionar los alrededores. La oscuridad del páramo, apenas iluminada por la luz de la luna, le devolvía un vacío insondable. Se preguntaba si durante el incidente del neumático, la anciana podría haberse bajado del automóvil aprovechando la confusión, aunque le parecía improbable, dado su estado frágil y la rapidez con la que sucedió todo. Don Pedro recorrió la carretera y los márgenes del camino con la linterna de su teléfono, pero no encontró señales de la anciana. La quietud de la noche solo amplificaba su confusión y ansiedad. Parecía como si la mujer se hubiera esfumado en la bruma nocturna, una aparición tan fugaz como enigmática. Después de una búsqueda infructuosa y con un sentimiento de inquietud creciente, don Pedro regresó a su coche. A pesar de querer resolver el misterio, la lógica y el cansancio lo persuadieron a continuar su viaje de vuelta a casa. La carretera se extendía delante de él, solitaria y silenciosa, llevándolo de vuelta a la seguridad de su hogar. Pero la mente del empresario estaba lejos de estar tranquila. El encuentro con la anciana, su desaparición repentina y la imposibilidad de explicar lógicamente lo ocurrido le dejaron una sensación de asombro y desconcierto que no pudo sacudirse. Aquella noche quedaría marcada en su memoria, recordándole que a veces la vida tiene más misterios de los que su mente racional puede comprender. Al regresar a su opulenta residencia rural, don Pedro se sintió impulsado a compartir el insólito encuentro con su esposa.
Al narrar los eventos, observó escepticismo en la mirada de su esposa, quien no tardó en plantear que tal vez la anciana fuera una manifestación espectral. Eso suena tremendamente misterioso, expresó su esposa, claramente fascinada por la historia. Es exactamente como te lo cuento, afirmó don Pedro. La anciana estaba allí justo cuando pinchamos. Visiblemente perturbada por la situación, salí a cambiar la llanta y al volver, ella había desaparecido sin dejar rastro alguno. La busqué por todos lados, pero era como si se hubiera evaporado. Su esposa, con una mezcla de seriedad y humor, sugirió quizás era un espíritu que se cruzó en tu camino. Hay leyendas en esta región sobre fantasmas y apariciones, después de todo. Don Pedro, algo molesto, replicó: no digas tonterías, querida, los fantasmas no existen. Era simplemente una mujer mayor que necesitaba ayuda. Aún así, la próxima vez que te encuentres con un espíritu en la carretera, no esperes que te crea, bromeó su esposa. A pesar de su escepticismo hacia lo sobrenatural, don Pedro no pudo evitar sentir un ligero desasosiego debido a lo ocurrido. Sin embargo, optó por seguir el juego de su esposa y dijo en tono de broma: está bien, amor. Tendré cuidado con las almas errantes la próxima vez que conduzca de noche. Ambos concluyeron la conversación con una risa y se abrazaron cálidamente. Hoy ha sido un día repleto de emociones. Mejor vamos a descansar, propuso ella afectuosamente. Sí, descansemos, acordó don Pedro, abrazándola con dulzura, reconfortado por el afecto y la calidez de su hogar después de una jornada tan desconcertante. Aunque don Pedro se sintió algo contrariado por el escepticismo de su esposa respecto al encuentro con la anciana misteriosa, decidió no insistir en el tema. En cambio, se distrajo hablándole sobre su agitado día en la oficina y los planes que tenían para el próximo fin de semana. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía una serie de preguntas: ¿quién era esa anciana realmente? ¿Por qué me resultaba tan familiar? ¿Y qué explicación hay para el misterio que parece envolverla? Estos pensamientos rondaron su mente justo antes de caer dormido. Al amanecer, los recuerdos del encuentro nocturno se habían difuminado. Don Pedro disfrutó de un desayuno animado con su esposa, hablando de temas de actualidad, antes de despedirse con un afectuoso beso y dirigirse a su coche para comenzar el día. Al abrir la puerta del automóvil, se encontró con una sorpresa: una manta tejida depositada en el asiento del pasajero. ¿Qué es esto? ¿Una manta?, exclamó sorprendido mientras la examinaba. Un peculiar sentido de familiaridad lo embargó. Era como si la manta hubiese sido dejada allí intencionadamente. ¿Pero por quién? Entonces, un recuerdo fugaz de la noche anterior cruzó su mente: la anciana a la que había recogido. De alguna manera, parecía haber un vínculo entre la manta y la enigmática figura nocturna. Llevando la manta consigo, don Pedro condujo hacia la oficina, reflexionando intensamente sobre su origen. Cada vez más convencido de que pertenecía a la anciana, se preguntaba por qué le resultaba tan familiar, con el corazón lleno de curiosidad. Una mezcla de emociones decidió que esa misma noche volvería a recorrer el mismo tramo de carretera, a la misma hora en que la anciana había desaparecido de su auto. Con la manta como excusa para aprender más sobre la identidad de la mujer, don Pedro se comprometió a resolver el no descansaré hasta encontrarla de nuevo, se prometió. Determinado a desvelar el misterio que ahora lo conectaba a la desconocida, don Pedro había establecido en su mente que la anciana debía recorrer ese desolado tramo de carretera cada noche. Aunque un ligero temor y preocupación se anidaban en su pecho por lo que podría descubrir en su búsqueda, se armó de coraje, decidido a afrontar la oscura travesía que le aguardaba. Consciente de que no sería sencillo hallar a la anciana en la penumbra nocturna, confiaba en su intuición y en su habilidad para resolver el misterio. Avanzaba con cautela por la carretera, escudriñando meticulosamente cada rincón y recodo del camino en busca de alguna señal que pudiera indicarle la presencia de la mujer. La noche se extendía densa alrededor suyo, envolviendo todo en un manto de sombras y silencios. A pesar del miedo que persistía, su determinación brillaba intensamente, guiándolo a través de la oscuridad en su afán por obtener respuestas. Cada paso que daba retumbaba en el silencio, mientras don Pedro continuaba con su búsqueda, alimentando la esperanza de hallar a la anciana y descifrar el enigma que la rodeaba. La incertidumbre era palpable en el aire frío y oscuro, pero él estaba resuelto a enfrentarla y revelar el secreto detrás de la misteriosa desaparición de la mujer. Mientras conducía, el latido de su corazón se intensificaba, mezcla de ansiedad y determinación, impulsándolo hacia adelante, hacia el misterio que esperaba ser descubierto.
Después de recorrer un buen trecho en la oscuridad de la noche, su atención se fijó en una figura solitaria a lo lejos, reminiscente de la que había encontrado la noche anterior. A medida que se acercaba, la figura se definía más claramente y confirmaba sus sospechas. Era sin duda la anciana que había estado buscando. Con un suspiro de alivio, una oleada de emoción, se acercó a ella y comenzó a buenas noches, señora. ¿Recuerda nuestro encuentro de anoche? ¿Puedo ofrecerle nuevamente un aventón? Preguntó con cortesía. Aunque la anciana subió al auto y aceptó, el gesto de don Pedro continuaba en su característico silencio ante las indagaciones del hombre. Nada parecía afectarla, hasta que una pregunta específica logró provocar una reacción inesperada en ella. Don Pedro, mostrándole la manta, le inquirió si le pertenecía. La anciana, que hasta ese momento había permanecido impasible, abrió sus ojos ampliamente. En un gesto de sorpresa, extendió su mano para tomar la manta, pero don Pedro la retuvo brevemente. Si esta manta es suya, por favor dígame de dónde proviene. Me resulta tremendamente familiar, pero no consigo recordar dónde la he visto, expresó con un tono lleno de curiosidad e intriga. Tras un breve momento de silencio que parecía eterno, la anciana finalmente rompió el mutismo que había mantenido durante el viaje. Cuando eras pequeño, tu madre solía envolverte en una manta similar, tejida con el mismo tipo de lana suave y cálida, dijo con una voz tranquila y algo melancólica. Don Pedro, visiblemente impactado por la revelación, sintió como un torrente de emociones y recuerdos de la infancia lo invadían. Las palabras de la anciana habían creado un puente inesperado entre su presente y su pasado, revelando conexiones ocultas en los recovecos más profundos de su memoria. La carretera oscura y solitaria por la que viajaban se transformó para don Pedro en un camino hacia la comprensión de un pasado que creía olvidado. Cada palabra de la anciana despejaba un poco más la niebla de incertidumbre que había rodeado el encuentro. Entre sorprendido y confundido, don Pedro luchaba por procesar la situación. ¿Cómo es posible que sepa algo tan íntimo sobre mi madre y sobre mí? Preguntó con la voz temblorosa mientras un nudo se formaba en su garganta. El aire dentro del coche se cargó de una tensión palpable, y don Pedro sintió como el pulso se le aceleraba, resonando en sus oídos como un tambor lejano. Mi madre, Amanda, falleció hace años. ¿Cómo puede conocerla? Insistió, su voz cargada de una mezcla de asombro y desesperación por entender. La anciana, que había revivido brevemente para compartir aquel fragmento de historia, volvió a sumirse en su silencio habitual, dejando a don Pedro sumido en una maraña de pensamientos y emociones contradictorias. La confusión se adueñó de él mientras intentaba dar sentido a las palabras de la anciana, preguntándose si aquella manta sería realmente una pieza perdida de su pasado y cómo esa desconocida parecía conocer detalles tan personales de su vida. A medida que el vehículo avanzaba por la noche, don Pedro se prometió a sí mismo que desvelaría el misterio de la anciana y la conexión con su madre, decidido a seguir buscando respuestas hasta reconstruir la historia oculta detrás de aquel encuentro fortuito. En ese instante, el alma de don Pedro se vio asaltada por sombras inquietantes y pensamientos oscuros que rondaban su mente. Una sensación siniestra se instaló en su corazón al contemplar la frágil figura de la anciana. No podía apartar de su mente la idea de que tras su aparente vulnerabilidad se escondía algo mucho más oscuro y profundo. El viaje continuó durante 1 hora, tiempo en el que don Pedro batallaba con sus propios temores y sospechas. Finalmente, un sentimiento de alivio se apoderó de él. Su rostro, antes tenso, se suavizó, un destello de tranquilidad le devolvió la calma. Aunque su mente se sentía más serena, la curiosidad y el misterio aún tejían su red en el fondo de su conciencia, como sombras acechantes que se escondían en los recovecos más remotos de sus pensamientos. La noche avanzaba y la luna llena iluminaba la carretera, descubriendo un camino que aún guardaba secretos por revelar. Fue entonces cuando, como si se encendiera una luz en su memoria, don Pedro recordó de pronto donde había visto antes a la anciana. Ya sé, usted es la señora que vende verduras junto a mi oficina, exclamó, sorprendido por la súbita conexión. La anciana, con una mirada que oscilaba entre la desconfianza y la resignación, asintió lentamente en señal de afirmación. Ella solía pasar sus días vendiendo productos frescos cerca del lujoso edificio de don Pedro y regresaba cada tarde a su modesta vivienda en las afueras de la ciudad, a menudo dependiendo de la generosidad de transeúntes amables que le ofrecían transporte. Ahora entiendo por qué su rostro me resultaba familiar, pero lo que no alcanzo a comprender es cómo sabe tanto sobre mí y sobre mi madre, dijo don Pedro, la voz cargada de un asombro mezclado con una profunda intriga.
Aunque había resuelto parte del misterio sobre la familiaridad de la anciana, se abría ante él un nuevo enigma lleno de preguntas sin respuesta. La anciana, viendo la confusión en los ojos del millonario, empezó a relatar con detalle experiencias de la infancia de don Pedro, dejándolo perplejo con su conocimiento de eventos íntimos y personales. El hombre, completamente atónito, escuchaba cómo esta desconocida desgranaba capítulos de su pasado con precisión. El aire se cargó de un surrealismo palpable y la historia parecía adquirir tintes de leyenda. Finalmente, la anciana le indicó que se detuviera, señalando hacia una pequeña casa a lo lejos. Ahí vivo, dijo con un gesto hacia la modesta vivienda. Movido por una mezcla de curiosidad y urgencia por entender la conexión entre ellos, don Pedro frenó el vehículo, preparándose para descubrir más sobre el misterioso vínculo que los unía. Justo antes de que la anciana se dispusiera a descender del vehículo, sus labios comenzaron a emitir una suave melodía, una canción que se elevaba en la calma de la noche y llenaba el espacio con su resonancia melancólica. Don Pedro, totalmente asombrado y cautivado, se quedó paralizado escuchando con atención mientras la voz de la anciana tejía la melodía en el silencio nocturno. El aire se llenaba con las vibraciones de una historia cantada que parecía trascender la realidad ordinaria, llevando al millonario a una especie de trance donde el tiempo y el espacio parecían difuminarse en las notas de un pasado que nunca había sido revelado. Que nuestro amor perdure a través del tiempo. Que nunca tus ojos se cierren para mí, que sigamos compartiendo juntos este amor eterno que nos une, cantaba la anciana, sus palabras cargadas de una emoción profunda y perdurable. Antes de que don Pedro pudiera reaccionar o detener la melodía, la anciana se había desvanecido de nuevo, como si se hubiera disuelto en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su canción en la soledad de la carretera. Desconcertado, don Pedro salió precipitadamente del coche, mirando a su alrededor en busca de cualquier señal de la anciana. Pero ella había desaparecido sin dejar rastro alguno. El miedo comenzó a apoderarse de él. Sus pensamientos oscilaban entre la incredulidad y el terror. Tal vez mi esposa tenía razón. Tal vez realmente es un espíritu, murmuraba para sí mismo mientras una sensación de espanto se enraizaba en su corazón. Regresó al automóvil para inspeccionar la zona más a fondo, esperando encontrar alguna prueba de la presencia de la anciana, pero nada parecía fuera de lo común, salvo la ausencia palpable de cualquier signo de ella. Fue entonces cuando la canción que la anciana había entonado empezó a resonar en su memoria. Las palabras, la melodía, todo era dolorosamente familiar. Es la misma canción que mi madre solía cantarme para dormir cuando era niño, dijo en voz alta, su voz teñida de asombro y nostalgia. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al reconocer la conexión, la melodía que su madre le había dedicado en su infancia, ahora cantada por esta enigmática mujer. Atrapado entre el miedo y la fascinación, don Pedro se vio compelido a descubrir más sobre esta misteriosa figura que de alguna manera conocía detalles tan íntimos de su vida. La pregunta de por qué esa canción y por qué ella martilleaba en su cabeza mientras conducía de regreso a casa. Decidido a resolver el misterio que lo conectaba de manera inexplicable con la anciana y los recuerdos más profundos de su infancia, don Pedro se encontraba sumido en un torbellino de preguntas mientras recorría la oscura carretera. A medida que se acercaba al lugar donde había visto por última vez a la anciana, su mente se llenaba de teorías y conjeturas sobre su verdadera identidad y las razones detrás de su extraño comportamiento. Armado con una determinación inquebrantable, el millonario se aventuró en la noche. La oscuridad del entorno solitario y amenazador no lo detuvo. Decidido a descubrir la verdad, exploró cada sombra y cada espacio oculto en busca de cualquier pista que pudiera llevarlo hasta la enigmática anciana. Finalmente, a lo lejos, sus ojos captaron la silueta de una pequeña casa solitaria en medio de la nada. Un manto de misterio parecía cubrir el lugar, pero don Pedro no se dejó intimidar. Con cada paso que daba hacia la casa, sentía cómo la adrenalina se mezclaba con un temor cautivador. A medida que se aproximaba, una sensación ominosa lo envolvía. El viento susurraba entre los árboles, como si advirtiera sobre el peligro que acechaba en el interior de esa morada. Don Pedro, aunque invadido por una intensa sensación de alerta, estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para obtener respuestas. Inhaló profundamente para calmar su nerviosismo y miró a través de la ventana. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara, la anciana parecía estar esperándolo, como si conociera de antemano su llegada. Reuniendo coraje, don Pedro golpeó la puerta y la abrió sin esperar respuesta. El silencio dentro de la casa era casi palpable y el aire cargado de anticipación. Se adentró cautelosamente y su mirada se dirigió hacia una mesa pequeña en el centro del salón.
Sobre la mesa había fotografías esparcidas, imágenes que le resultaban dolorosamente familiares, las fotografías de su infancia, momentos que había olvidado y que ahora volvían a él con una claridad desgarradora. ¿Cómo podía esta mujer tener en su posesión momentos tan íntimos y personales de su vida? Un escalofrío recorrió su espina dorsal al contemplar los retratos. Estaba a punto de perderse en sus pensamientos cuando escuchó un movimiento detrás de él. Al girarse, se encontró con la anciana, que lo miraba con una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué significa esto?, exigió saber. Su voz temblaba de emoción y confusión. ¿Por qué tiene fotos mías de niño? Respóndame. La anciana, visiblemente alterada, parecía luchar con las palabras. Sus ojos reflejaban un profundo temor y don Pedro pudo percibir que detrás de su silencio se escondía una historia mucho más compleja y turbulenta de lo que jamás hubiera imaginado. La tensión entre ellos crecía. Cada segundo que pasaba sin respuesta solo aumentaba la atmósfera de misterio y urgencia que llenaba la habitación. La anciana, intentando hablar entre sollozos, apenas logra formular sus palabras. Su voz se quiebra, se convierte en un murmullo tembloroso mientras sus manos tiemblan con notoriedad. Sus ojos, inundados de lágrimas, reflejan un tormento profundo mientras intenta componerse ante la intensa mirada de don Pedro. Respóndame, exige don Pedro, su voz elevándose en un tono que resuena con una mezcla de urgencia y frustración en el aire tenso de la habitación. ¿De dónde sacó esas fotografías? La presión del momento se intensifica cuando la anciana, superada por el miedo, emite un grito ahogado y cubre su rostro con las manos, encogiéndose ante la inminencia del interrogatorio. Don Pedro, en un impulso de determinación, se inclina hacia ella, su presencia imponiendo un matiz aún más intimidante. Explíqueme por qué tiene esas fotografías. ¿Cómo conoce esa canción que mi madre solía cantarme? Insistió, con su voz endureciéndose con cada pregunta, aumentando el aire de amenaza que se cierne sobre ellos. Atrapada en un estado de pánico, la anciana solloza sin control, incapaz de articular una respuesta coherente. El miedo la ha inmovilizado, dejándola paralizada ante la severidad de don Pedro. Observando la reacción de terror de la anciana, don Pedro da un paso atrás, su silueta oscurecida por la luz tenue de la habitación. Necesito que me responda, por favor, implora con una voz que aunque firme, intenta moderarse para no agravar el miedo de la mujer. Al ver la expresión de absoluto terror en el rostro de la anciana, don Pedro finalmente se ablanda y retrocede unos pasos más su postura defensiva, cediendo ante la vulnerabilidad evidente de la mujer. La atmósfera densa con suspense da un giro inesperado a medida que el encuentro se convierte en un cruce de emociones y revelaciones ocultas. Lo siento, no era mi intención asustarla, murmura don Pedro, su tono ahora impregnado de arrepentimiento. Me dejé llevar por el impacto de ver fotografías de mi infancia en este lugar tan inesperado, explica, su voz suavizándose en un intento por aliviar la tensión y fomentar un ambiente de diálogo más amigable. Buscando disculparse sinceramente y restaurar la calma, el millonario extiende una mano en un gesto de paz, esperando que la anciana se sienta suficientemente segura para revelar la historia detrás de las enigmáticas fotografías y la conexión con la canción de su madre. La revelación de la anciana dejó a don Pedro completamente estupefacto, sintiendo como el peso de cada palabra caía sobre él como un mazo. La mujer, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa por la emoción, comenzó a relatar su historia con más detalle. Era muy joven cuando comencé a trabajar en la casa de tu madre, Amanda. Era una época diferente y ser madre soltera tenía muchas dificultades. Sus manos temblaban mientras se aferraba a un pañuelo, tratando de contener las lágrimas. Amanda fue muy bondadosa al principio cuando descubrió que estaba embarazada y sin apoyo, me ofreció una solución que parecía un regalo del cielo. La voz de la anciana se quebró aún más cuando continuó. Me dijo que mi hijo tendría mejores oportunidades con ella, que podría darle todo lo que yo no podía. Mercedes, tu hijo merece un futuro que tú no puedes ofrecerle. Esas fueron sus palabras. Don Pedro escuchaba con el corazón encogido cada palabra que profundizaba la historia de su propia vida sin que él lo supiera. Acepté porque pensé que era lo mejor para él. Me destrozó entregar a mi hijo, pero creí que así tendría una vida mejor. La anciana pausó un momento su rostro, una mezcla de dolor y resignación, pero después de que Amanda adoptó a mi hijo, decidió que era mejor cortar todo vínculo conmigo. Me despidió y me prohibió tener cualquier contacto con él. Don Pedro, aún asimilando la historia, encontró su voz entre la confusión y la sorpresa. ¿Está diciendo que yo soy su hijo?
balbuceó, casi sin creer las implicaciones de lo que escuchaba. La anciana asintió lentamente, mirando a don Pedro con una expresión de tristeza y amor maternal que nunca había tenido la oportunidad de mostrarle. Sí, Pedro, tú eres mi hijo. El lugar se llenó de un silencio abrumador, interrumpido solo por el suave sollozo de la anciana. Don Pedro se sentía como si el mundo entero hubiese cambiado de repente, y las piezas de un rompecabezas largamente olvidado comenzaban a encajar, revelando una verdad que nunca esperó descubrir. La revelación de Mercedes, contada en el tranquilo resguardo de su modesta casa, conmueve profundamente a don Pedro. Cuando me di cuenta de que no podía ser parte de tu vida de la manera que yo deseaba, decidí que al menos podría verte crecer desde lejos, confiesa Mercedes con una voz cargada de nostalgia y resignación. Vender verduras y frutas cerca de tu lugar de trabajo no era solo un medio de subsistencia. Era mi forma de mantenerte cerca, de verte, aunque fuera de lejos. Las palabras de Mercedes golpean a don Pedro con la fuerza de un huracán emocional, dejando su corazón sumido en una mezcla de asombro y tristeza. Cada frase que ella pronuncia añade capas a una historia que él nunca sospechó que fuera suya, revelando la tenacidad de un amor maternal que no conoció límites, ni siquiera los impuestos por las circunstancias. Si bien no podíamos hablar, verte era suficiente para mí, continúa Mercedes, su voz temblorosa pero determinada. Siempre esperé que algún día entendieras por qué lo hice, que me perdonarías. Don Pedro, superado por la emoción, lucha por contener las lágrimas que amenazan con desbordarse. La enormidad de lo que Mercedes ha soportado por él y la profundidad de su sacrificio le desgarra el alma. Sin poder resistir más, se acerca a ella, toma sus manos arrugadas entre las suyas y las aprieta con fuerza, un gesto de conexión y reconciliación. Mercedes, no tienes que pedirme perdón, murmura con voz quebrada. Eres mi madre y nada cambiará eso. Haré todo lo que esté en mi poder para compensarte por los años perdidos. La habitación queda impregnada de un silencio emotivo, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el sonido de la respiración entrecortada de ambos. Don Pedro, sintiendo la magnitud del momento, refuerza su voy a asegurarme de que vivas el resto de tus días con comodidad y amor. Te llevaré a mi casa a vivir conmigo. Serás parte de mi familia, como siempre debió haber sido. Mercedes, con lágrimas brillando en sus ojos, asiente en agradecimiento. No necesita palabras para expresar el alivio y la felicidad que siente al ser finalmente reconocida y aceptada por su hijo. La manta y la canción, esos fragmentos de su pasado compartido, ahora sirven como puentes entre su antiguo mundo de sacrificio y su nuevo mundo de aceptación y amor. Don Pedro, revitalizado por el encuentro y fortalecido por la verdad, se siente preparado para enfrentar lo que sea necesario. Juntos, madre e hijo están listos para comenzar un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y promesas de redención y felicidad. Tras el fallecimiento de Mercedes, que ya avanzaba en años, don Pedro sintió un profundo pesar, pero también una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer y convivir con su madre biológica en los últimos años de su vida. Cada visita a sus tumbas se convierte en un ritual de recuerdo y reflexión para don Pedro. En el silencio del cementerio, entre susurros de viento y hojas que bailan suavemente, se siente reconfortado al pensar en el amor incondicional que ambas madres le ofrecieron. A pesar de haber sido criado por Amanda y descubrir a Mercedes más tarde en su vida, comprende que el amor materno no tiene fronteras y que ambas lo consideraron siempre como su propio hijo. Frente a las lápidas de Amanda y Mercedes, don Pedro se toma el tiempo para rememorar los momentos preciosos que compartió con cada una. Recuerda las canciones de cuna de Mercedes y los cuidados amorosos de Amanda. Cada recuerdo es un tesoro guardado en su corazón, un testimonio del vínculo eterno que los une más allá del tiempo y la muerte. Gracias a estas dos mujeres, don Pedro aprendió el verdadero significado de la familia y el amor. Ambas le enseñaron, de formas muy diferentes, cómo el amor puede transformar y enriquecer la vida, incluso en circunstancias difíciles. La lección más valiosa que aprendió es que el amor materno, en todas sus formas, tiene el poder de sanar y dar fuerza. Agradecido por la oportunidad de haber amado y sido amado por dos mujeres tan extraordinarias, don Pedro lleva en su alma el amor inquebrantable que recibió de ellas. Los recuerdos felices y los momentos compartidos son ahora faros de luz que guían su camino. Al final, don Pedro sabe que el amor verdadero nunca muere. Se transforma y sigue viviendo en las historias que contamos, en las lecciones que enseñamos y en los corazones que tocamos.
A través de su vida, el legado de amor, sacrificio y fortaleza de Amanda y Mercedes continúa inspirándolo cada día, recordándole que el verdadero tesoro de la vida y es el amor que damos y recibimos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.